Bien, buenas tardes, jóvenes. Sean bienvenidos todos a la semana número 6. Vamos a comenzar a proyectar la presentación. En esta semana, que es la semana 6, nosotros vamos a ver un tema bien interesante que es prácticamente la clasificación de los tóxicos, pero ya no la clasificación internacional, que era lo de la semana pasada que no hubo luz. Ese tema va a ser repuesto según calendario. Avanzamos con el siguiente tema de la semana 6, que es la clasificación de los tóxicos o las intoxicaciones según el Ministerio de Salud. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, fíjense qué interesante. ¿Cómo dice? Sí, hoy les voy a orientar unas cuantas orientaciones finales porque obviamente para el examen recuerden que el objetivo de un examen es evaluar lo que se enseñó, ¿verdad? Y si ese tema no se enseñó, ¿por qué les voy a evaluar un tema que no les he dado? Entonces, el tema de la semana 5, que no hubo luz en toda la tarde, se va a reprogramar según calendario, ¿correcto? Entonces, avanzamos directamente a la siguiente semana, que es la semana 6. Entonces, en esta semana vamos a ver la clasificación de los tóxicos, pero según el Ministerio de Salud de Nicaragua, ¿correcto? Entonces, según el Ministerio de Salud de Nicaragua, los tóxicos se clasifican muy distinto que la clasificación internacional. Nosotros hablábamos en semanas anteriores que los tóxicos y las intoxicaciones se clasificaban según la circunstancia, ¿verdad? Según la sustancia tóxica, según la naturaleza, según la edad, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de criterios. E incluso según el tiempo, en agudo, subagudo y crónico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el MINSA vamos a aprender que solamente son dos categorías. Y que esas categorías de tóxicos se dividen en varias categorías más, que es la que vamos a ver. Entonces, en esta clase, el día de hoy, vamos a ver cada una de esas categorías de forma general. Apúntense en la semana 5 porque ustedes vinieron, ¿oyeron? Entonces, vamos a ir viendo los tipos de cada una, cuáles son las marcas comerciales de ese tóxico que encontramos más frecuente aquí en Nicaragua y el modo en que sucede esa intoxicación con ese tóxico. En esta clase también vamos a incluir las mordeduras por accidente ofídico, pero también vamos a ver nosotros las picaduras por animales ponzoñosos, que también va metido en la clasificación del Ministerio de Salud de Nicaragua. No el de Perú ni el de El Salvador, es el de Nicaragua, que es donde estamos nosotros, ¿correcto? Entonces, con el objetivo de que ustedes se empapen de todas las sustancias a las que están expuestos las y los nicaragüenses, ¿correcto? Y miren pues la importancia del uso seguro de los plaguicidas, los tóxicos y el manejo adecuado de cada uno de estos casos. Vamos a hacer una pausita de 1 minuto para continuar. Hola, buenas tardes, maestro. Sí, buenas tardes. Entonces continuamos con... Sí, ¿qué Es que tal? para decirle que no tenía señal y me conecto ahorita, la asistencia, por eso. Correcto, ya en breve la vamos a terminar de pasar, no se preocupen. Gracias. Entonces continuamos con la parte que estábamos explicando. Entonces a continuación vamos a comenzar a proyectar las diapositivas de la clase.
Al final, ya para terminar la clase, cuando ya vayamos llegando a la parte final, vamos a dar unas cuantas orientaciones finales que previo a esta semana que es la que antecede a la próxima, que son la semana de examen, ¿correcto? Y qué es los puntos más importantes que vamos a tocar en el examen y otras orientaciones que hay que darles oportunamente, ¿sí? Correcto. Entonces, a continuación vamos a presentar las diapositivas. Bien, entonces, jovencitos, se están presentando las diapositivas de la clase. Por favor, me confirman audio y video que se escuche clarito antes de empezar. Se escucha la clasificación de intoxicaciones según MINSA. Correcto, entonces fíjense, vamos a comenzar, jóvenes. Fíjense bien. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver la clasificación de tóxicos y mordeduras de animales en Nicaragua, las aplicaciones, las marcas y las vías de exposición. Antes de continuar, vamos a entrar en contexto con algo importante. Primeramente, bien. Entonces, el Ministerio de Salud de Nicaragua categoriza las sustancias tóxicas basándose en su uso, predominantemente pues en el sector agropecuario. Se basa también en el criterio de exposición donde se analiza el contexto de la población de cómo fue que se expuso al tóxico, si fue de forma laboral, accidental o voluntaria, y toma en cuenta la diversidad química que abarca desde gases de fumigación hasta herbicidas sistémicos y toxinas de origen biológico como los venenos de serpientes y de animales ponzoñosos. Ahora que caemos en el contexto de cómo el MINSA ha clasificado estas intoxicaciones, nosotros, recuerden jóvenes, unirse a las reuniones haciendo uso de la cuenta institucional, no con cuentas personales. Por esta vez se lo voy a dejar pasar. Entonces, continuamos en el contexto de la clase y en vez de poner un montón de categorías de tóxicos, para el Ministerio de Salud solo hay dos categorías. Categoría 1, categoría de sustancias químicas, y número 2, la categoría de animales ponzoñosos. Cada una de estas categorías se desenglosa en varias subcategorías más. Si nosotros desglosamos estas dos categorías, en la categoría 1, que son sustancias químicas, entran en juego las siguientes subcategorías: fosfuro de aluminio, bipiridilos, inhibidores de la colinesterasa, llamados también organofosforados, anticoagulantes, mejor dicho, rodenticidas, y los insecticidas sistémicos que también se le llaman piretroides. De los animales ponzoñosos, aquí el MINSA solo categoriza dos subcategorías. Número 1, el accidente ofídico, y número 2, la picadura por artrópodos ponzoñosos, que son el escorpión y la araña. ¿Estamos claros? Entonces, en vez de hacer ese montón de categorías
que vimos nosotros en la otra clase, que vimos como 10 clasificaciones distintas, en el MINSA solo es una clasificación de 2 niveles. O son sustancias químicas o son venenos animales. ¿Me expliqué? Entonces, a continuación, pueden tomar nota, ¿verdad?, de las categorías ya desglosadas. Cuando estén listos, me avisan para continuar. ¿Sí? Me avisan cuando terminen de tomar notas para poder continuar. Ya saben, en vez de tener 20 categorías, el MINSA solo las separa en 2, o son sustancias químicas o son venenos. De las sustancias químicas tienen todas las subcategorías, de los venenos tienen el accidente ofídico y la picadura de artrópodos ponzoñosos. De los accidentes ofídicos en Nicaragua, de todas las especies de serpientes venenosas que hay, que son las de importancia biomédica en Nicaragua, solamente son 2 especies con las cuales cuentan con antídotos, las viperidae y las elapidae. Las viperidae son todas aquellas serpientes que se catalogan dentro de la subclasificación de víboras, que son aquellas serpientes que cuando pican licúan el tejido, ¿ya? Entonces el tejido se necrosa y se licúa. Pero las de la familia de Elapidae son todas aquellas serpientes que no causan destrucción del tejido y que su mecanismo de daño es una neurotoxina presente en el veneno, es decir, es una picadura que no duele, pero que te mata de parálisis. ¿Me he explicado? Ok. Entonces, cuando vayamos llegando a esa parte, les voy a decir cuáles son las especies en Nicaragua, cuáles son Viperidae y cuáles son Elapidae. ¿Sí? Traten de tomarle sabor a esta clase y aprender lo más que se pueda, porque les va a servir bastante. Recuerden que los ejemplos que yo pongo son ejemplos de aquí de Nicaragua, no son de otro país. ¿Ya? Correcto. ¿Están claros entonces de las 2 categorías? 2 categorías que desglosadas son 6 más cada una. No es como en las clases pasadas que eran como 20 clasificaciones. Estos solo son 2. O es de una o es de otra. Entonces, si ya estamos listos, chicos, ¿qué les parece si continúo? Muy bien. Entonces, continúo. Vamos a comenzar con la primer subcategoría. La primera categoría es fosfuro de aluminio, que forma parte de la subfamilia de los gases tóxicos, y el fosfuro de aluminio es prácticamente lo que ustedes conocen como fosfina o pastilla de curar frijoles, ¿sí o no? Muy bien. Fosfuro de aluminio o fosfina. Pueden ver aquí el frasco. Este frasco lo que contiene no es líquido. Es un frasco que contiene ¿qué cosa? Tabletas. Si ustedes no conocen cómo son las tabletas de fosfuro de aluminio, se las presento. Fíjense bien, las tabletas de fosfuro de aluminio o fosfina son estas tabletas que son de color gris. Miren, chicos. Son tabletas grises de aproximadamente unos 1 o 2 gramos. Lo peligroso de estas tabletas es que ellas tienen un potencial de tensión de vapor casi parecido al del aire, lo cual quiere decir que si este frasco que están viendo en la presentación es destapado, todas las tabletas se van a sublimar y van a ser respiradas por las que estén cerca. Por eso es que estas tabletas vienen en un frasco sellado y hermético. Solo se sacan las tabletas que son necesarias y se vuelve a cerrar el frasco herméticamente, porque solo respirarlo, desde ahí comienza el peligro. ¿Correcto, chicos? Entonces la fosfina es un agente que es fumigante. Ese es su uso principal. Es un fumigante para el control de las plagas en productos almacenados. ¿Cómo que almacenados? Los granos básicos que se encuentran almacenados en tanques de metal llamados silos. ¿Qué nosotros podemos guardar en un silo? Frijol, maíz, arroz,
Entonces, para combatir el gorgojo y que el gorgojo no se coma los granos almacenados, en el silo se depositan varias tabletas para que cuando esas tabletas suelten el vapor, el gorgojo se muera intoxicado. Cuando el gorgojo respira el gas, entonces el gorgojo va a morir, ¿correcto? Sin embargo, los granos básicos quedan impregnados con el olor de la fosfina. Por eso es importante lavar los granos básicos antes de cocinarlos. Ya darles una enjuagadita para que se les quite el olor de la fosfina. ¿Me expliqué? Muy bien. ¿En qué sectores se puede usar? Se puede utilizar en silos, como lo dijimos, ya sean del Estado, silos privados, bodegas de granos básicos y contenedores de exportación. ¿Correcto? Entonces, unas cuantas pastillas de estas es suficiente para fumigar el gorgojo y que se muera. Entonces, ¿contra qué especie funciona? Contra gorgojos, polillas, insectos que ataquen el maíz, frijol y sorgo después de la cosecha. ¿Estamos claros? Eso no lo copien. Fíjense bien. Les he conseguido esta imagen porque esta es la marca que se comercializa aquí en Nicaragua. Fosfina de la marca del nombre comercial, pues Gastoxin, formulado por B15, distribuido por Ecoquímica. Entonces, Gastoxin es la forma más conocida de fosfina en Nicaragua. O sea que Gastoxin es la pastilla de curar frijoles. La pueden encontrar prácticamente en cualquier agropecuaria del país y así es que la van a encontrar. La van a encontrar como Gastoxin. ¿Correcto? Entonces, aparte de Gastoxin, ¿qué otros nombres comerciales podemos encontrar para Gastoxin? Fostec, Tecfos, Fumitoxin, Selfos, Deltiagas e incluso un nombre que me parece algo como algo controversial porque la pastilla se llama Delicia. Sí, así hay una marca de Gastoxin. Nombre comercial, Delicia. Ignoro, ¿verdad?, en qué se basaron para ponerle ese nombre, pero una delicia no es. ¿Estamos claros? Muy bien. ¿En qué presentación viene? Viene en tabletas o comprimidos de 1 gramo. Más que suficiente para barrer con 25 libras de grano. ¿Estamos claros? Quiere decir que en 100 libras son aproximadamente entre 2 a 3 tabletas. ¿Sí? Muy bien. Hay que evitar el contacto de la humedad del ambiente cuando se destape Profesor, una pregunta, disculpe. Sí. Si una persona consume 2 tabletas de esas, ¿cuánto tiempo hay para que se salve? Aunque sea con carbón activado o con algún otro, estomacal o algo, no sé. Eso depende de la dosis tóxica que consuma. Ustedes saben que la dosis letal, habíamos dicho en algunas clases, era con 500 miligramos. Es decir, que con la mitad de la tableta es más que suficiente para que lo mate. Siempre y cuando sea una persona del 70% percentil. Una persona más chiquita va a necesitar una dosis más chiquita. Una persona más grandota probablemente se muera con una tableta. Correcto. Entonces, eso depende de la constitución y depende de la dosis letal que se tome. ¿Sí? Entonces, Bien, no hay una dosis exacta porque depende, ¿verdad?, el tamaño y la persona y la dosis que se tome para poderse morir. Una vez después de la ingesta, tiene aproximadamente de 15 minutos a 2 horas, dependiendo de la dosis que se tomó. Porque si se tomó una dosis por encima de la dosis letal 50, entonces en 10 minutos está muerto. Si se bebió menos de la dosis letal 50, entonces tiene aproximadamente 4 horas para ser tratado, si es que quiere sobrevivir. ¿Correcto? ¿Ha respondido a su pregunta? Sí, doctor, gracias. Correcto. Por lo tanto, chicos, copiando todos, ¿cuáles son los nombres comerciales que encontramos en Nicaragua? Principalmente todos. Gastoxin. Luego Fostec, Tefos, Fumitoxin y Selfo.
De vez en cuando meten de Honduras una marca que se llama Deltia Gas y la famosa pues Delicia, que de Delicia pues no tiene nada. Tiene que permanecer alejado de los niños y totalmente cerrado. Bajo ninguna circunstancia tiene que dejarse abierto. Ahora, me preguntaban unos estudiantes de otro grupo, ¿qué tan controlado es esta sustancia? Es una sustancia bien controlada, porque es terminantemente prohibido venderla en bolsas. Porque llegan los campeches y tal vez no quieren comprar el frasco entero, quieren comprar solo 4 o 5, está terminantemente prohibido que se los vendan en bolsa de posible. Tiene que llevar, aunque sea un frasco pequeño con tapa hermética para que se la puedan vender al granel. Aunque no se recomienda vender al granel. Si va a comprar poquitas, tienen que vender una presentación que tiene 10 tabletas nada más. Porque así como está el frasco con 100 tabletas, existen presentaciones pequeñas con solo 10 tabletas, ¿correcto? Lo importante es asegurar de que si el comerciante va a comprar el producto y no quiere comprar el montón, tiene que comprar la presentación hermética que mejor se adecue a sus necesidades. ¿Me expliqué? Está terminantemente prohibido venderlos en bolsa. ¿Sí? Porque cualquiera la agarra y ustedes saben que una bolsa no es hermética. Si no, pues, fíjense lo que les voy a enseñar en la parte virtual, cómo se mira en bolsa. Por aquí salía uno que había vendido en bolsa, en una bolsita de plástico. Les voy a enseñar. Miren, este tubito que miran aquí es la presentación de 10 tabletas. Miren, un tubito con un poquito de tableta. ¿Ya? Hay otros que vienen de 100 tabletas, de 50, de 25. Este trae 10. Miren qué bonito. Este trae unas cuantas tabletitas chiquititas, solo se destapa y se vuelve a cerrar. Pero está terminantemente prohibido venderlo en bolsita de plástico de posible. Terminantemente prohibido. Porque es un producto peligroso y controlado por los organismos gubernamentales de Nicaragua, ¿verdad? Terminantemente prohibido. Correcto, continuamos. Después del fosfuro de aluminio, ¿cuál es la siguiente subcategoría de tóxicos que encontramos dentro de las normas del Ministerio de Salud? La subcategoría 2, que se llaman pipiridilos. Dentro de los pipiridilos encontramos al paraquat y la familia que le sigue a ella, que es el diquat. ¿Por qué se llama paraquat? Aquat viene de acuático, lo cual quiere decir que se activa con el agua. ¿Ya? Por eso es un producto que viene líquido en galón o viene en litros si no quiere ocupar el montón. Exactamente el paraquat y diquat, ¿para qué uso? El uso es agronómico porque él es un herbicida. ¿Ya? Entonces, su objetivo es quemar la maleza antes de la siembra. Entonces, así se prepara el terreno. Si en el terreno hay mucho monte, mucha maleza, entonces con una mochilita se va fumigando, ¿verdad? Todito los matorrales con este paraquat o diquat, y entonces la misma humedad del ambiente y el mismo sol va haciendo que la hierba se queme, se marchite y después solo es arrancada con la mano y el terreno queda lisito, pura tierra, listo para sembrar. ¿Correcto? Entonces para eso sirve el paraquat y el diquat. Entonces, lo importante del paraquat y el diquat, que al ser líquido y activarse con la humedad ambiental, se emplea en cultivos de café, banano, caña de azúcar y cítrico en diversas regiones de Nicaragua,
Sobre todo el café, porque Nicaragua es productor de café. Entonces el café requiere de que cuando crezca solo hayan dos tipos de plantas, el café más el plátano. El café porque le da nitratos al plátano y el plátano porque le da sombra al café, ¿correcto? Entonces por eso es necesario que en el terreno solo hayan esos dos tipos de plantillos, por eso necesitan bastantes herbicidas. ¿Qué es lo malo? Que él actúa rápidamente y limpiando tan eficiente que su capacidad herbicida radica en el efecto de corrosión químico que tiene. Él es altamente corrosivo, de modo de que cuando la persona intenta contra su vida, el objetivo no es envenenarse, el objetivo son las lesiones que este líquido le va a causar a la persona. ¿Ya? Fíjense bien, hay un montón de marcas en Nicaragua de paraquat y diquat, pero la que es más distribuida es con el nombre comercial Gramoxone. Gramoxone es el más conocido, entonces les estoy compartiendo, ¿verdad? Una viñeta publicitaria de una agropecuaria de las muchas que distribuye Gramoxone en Nicaragua. Miren, vuelve el que estaba ausente, dice, y con más fuerza. Quiere decir que la fórmula ha sido mejorada para ser más corrosiva que antes. ¿Se imaginan cómo de quemar? ¿Se imaginan? Entonces nosotros, aparte del Gramoxone, que es el nombre comercial más conocido, el más extendido, ¿qué otros podemos encontrar? Gramafin, Herboxone, Paraquat 20 SL. ¿Ya? ¿Cómo es el producto? Al contrario de la fosfina, el producto es líquido. Es un líquido. Entonces, ese líquido es de color azul o verdoso al que se le ha añadido un agente emético y un componente con olor fuerte. ¿Para qué el agente emético y el olor fuerte? Es una norma nacional que el distribuidor tiene que añadirle esos componentes al Gramoxone número 1 para que la persona, si es que intencionalmente se lo quiere tragar, inmediatamente siente el olor y le dé náuseas y no se lo beba. ¿Correcto? Entonces se le ha añadido una sustancia emética y una sustancia olorosa para que lo rechace. Aún así, si la persona tiene está muy clara de su intención y aún así quiere ingerir esta sustancia tan corrosiva para quitarse la vida, entonces la misma sustancia emética que trae el producto hace que lo expulse, hace que lo vomite. Eso es bueno porque el líquido no va a entrar a las partes bajas del intestino, pero es malo porque quemó cuando entró y quemó cuando salió. Por eso es que no se recomienda hacer lavado gástrico si hay ingesta de Gramoxone, porque la sola entrada de la sonda nasogástrica puede romper la pared que ya está debilitada con el paso del corrosivo a través del esófago. Por querer poner la sonda perforan el esófago, que ya había quedado ralo. Interesante, ¿verdad? Muy bien. Ahora, fíjense bien en estas imágenes. Estamos claros que al ser una sustancia corrosiva, solo hay dos maneras de que una persona, un nicaragüense, haya tenido lesiones consecuencia de este tóxico, cuyas características son corrosivas. Número 1, agrícola. Puede ser que cuando se lo echó en la mochila de fumigar, tenía fugas la mochila y entonces le quemó la piel donde andaba la mochila de fumigar. O puede ser que de verdad lo ingirió de forma intencional con intentos de suicidio. Sea como sea, entonces las lesiones son de tipo quemadura química. En este caso, lo que están viendo en esta imagen es una persona que lo ingirió intencionalmente y como el tóxico es corrosivo, le causó una quemadura química en la boca, en los dientes, en la lengua, en la cavidad oral. Lo malo de que se produzcan quemaduras en superficies que son mucosas es que estas superficies, al estar adentro del cuerpo, se infectan rápido.
Y ustedes saben que la boca tiene bacterias más patógenas que las que hay en el ano, ¿ya? En especial el Streptococcus viridans, que es causante de la caries y que es causante de endocarditis infecciosa. Entonces, lo peligroso no solo radica en la quemadura, sino que en la infección que va a ocasionar esa quemadura. Entonces, si este paciente es tratado a tiempo, puede que se traten esas quemaduras orales y que permanezca ingresado cumpliendo antibióticos intrahospitalarios, porque son bacterias que necesitan antibióticos fuertes con vigilancia estricta. Ya, no puede tratarse ambulatoriamente porque los antibióticos que le ponen son fuertes y se ponen en el entorno hospitalario. ¿Me explico? Vancomicina, estreptomicina, o sea, antibióticos que son fuertísimos y que a veces la complicación viene del fármaco que se están poniendo. Entonces, este paciente que se hizo este enjuague bucal, entonces no se puede ir a su casa. Tiene que quedarse ingresado en el hospital hasta que se cuide la mayoría de las lesiones. Por el riesgo de la infección y la sepsis que él mismo se va a provocar. Ahora, si no fue ingerido, sino que el tóxico cayó sobre la piel, va a causar quemaduras de primero y segundo grado. Esto que miran aquí es un paciente que se le derramó de la mochila de fumigar el tóxico en la piel. Entonces el tóxico atravesó la ropa, atravesó la ropa interior y le quemó el muslo. ¿Ya? Y eso que andaba con la ropa completa. Hay gente que es irresponsable que sale a fumigar en short, en camisola y en botadiula. Y entonces es peor porque tiene la piel desnuda. Y al tener la piel desnuda, la quemadura va a ser peor, puede llegar hasta de tercer grado. Lo malo de una quemadura química es que no es como una quemadura por calor, porque estas quemaduras pueden hacer síndrome compartimental y va a requerir que le hagan una fasciotomía, es decir, un corte, una incisura desde aquí hasta aquí para eliminar la presión del tejido. Si no le amputan el miembro. Entonces, por eso se fijan que en el paraquat, sus principales vías de exposición entonces son la oral y la dérmica. La oral porque es la de mayor letalidad por ingesta directa. Y la vía dérmica que sabemos que es a través de la piel dañada o durante la mezcla de aplicación sin equipo de protección. Es decir, negligencia de la persona que lo está usando. Algunas personas tienen accidentes por la vía ocular porque están haciendo la mezcla sin protección ocular y entonces aquello salpica y le cae una gota de corrosivo en el ojo. Si le llega a caer una gota de corrosivo en el ojo, le puede provocar una quemadura corneal y dejarle el ojo blanco, ya no sirve. La única posibilidad que tiene ese paciente de volver a ver es que le hagan un trasplante de córnea. Y aquí en Nicaragua no se hace trasplante de córnea. En Costa Rica es el único lugar en Centroamérica que se hace. Y eso que esperando a un donante. ¿Correcto? Entonces, han sucedido varios campesinos, pues que ustedes los van a ver, y ahí andan el ojo blanco, la gran mancha blanca en el ojo, porque le cayó una gota de paraquat. Qué interesante, ¿verdad, chavalos? Bien. ¿Qué les parece si avanzo en la siguiente diapositiva? ¿Puedo? Correcto. La tercera subcategoría que tenemos nosotros son los órganos fosforados, que sabemos nosotros cuyo uso es extenso en el campo. Si me preguntan entre paraquat y fosfina, me preocupan más los órganos fosforados porque estos se venden hasta en granel. Se venden en pichinga, así nomás, sin el frasco. Y eso es irresponsable porque la mayoría de gente que lo compra así, lo compra sin supervisión, sabiendo que este es uno de los tóxicos más horribles porque te puede hacer un efecto neurotóxico bien terrible, cuyos efectos vienen producidos por toda la parte parasimpática. ¿Ya? Entonces es efectivo, es eficaz y puede ser letal. Entonces, si es tan letal, entonces ¿para qué se inventó? Bueno, se inventó como insecticida.
de amplio espectro para el control de una gran cantidad de plagas masticadoras y chupadoras. ¿Ya? Quiere decir que este se aplica en todos aquellos cultivos cuyas hojas son frondosas. La lechuga, el repollo, el frijol. ¿Ya? Que ustedes saben porque se cultiva bastante aquí en Nicaragua, sobre todo en el Pacífico. Entonces, este veneno, como prácticamente mata de todo, entonces por eso es comercializado, porque aplica para cualquier plaga, especialmente gusanos y animales chupadores. ¿Ya? La palomilla blanca, el chupador, el gusano medidor, etcétera, etcétera, la mosca de la papaya, la mosca de la fruta. Entonces, todos esos animales que son chupadores y que prácticamente le quitan la savia a la planta son eliminados por este tipo de venenos. Entonces, por eso se usan en hortalizas, frutales, algodón, granos básicos, en cualquier etapa de crecimiento en el campo. Y también se puede utilizar como un uso veterinario para el control de ectoparásitos en el ganado, es decir, que puede matar las pulgas, las garrapatas y puede matar también las miasis. ¿Ya? Correcto. Entonces, como tiene prácticamente un amplio espectro de uso, por eso son muy comercializados en la mayoría de las agropecuarias. ¿Ya? Sí. Bien. ¿Me avisan para continuar, chicos? Entonces, en todos esos sembradíos de repollo, lechuga, frijol, zanahoria, todas aquellas cosas que sean frondosas, este es el más usual porque sabemos pues, que ataca a todos esos artrópodos y animales que se alimentan de la savia de las plantas. ¿Sí? Nunca les ha salido una babosa en un repollo, de lo que se pierden. Continúo. ¿Puedo continuar? Ok. De todas las marcas que se comercializan en Nicaragua, este es el más malvado de todo y este es el que mata de todo. Tengan mucho cuidado, por favor, ténganle respeto. Este es el peligroso y sumamente famoso Malatión. Miren la distribuidora que lo distribuye. ¿Verdad que ustedes han visto este símbolo bastantes veces cuando van en la ruta? Miren quién la distribuye. Disagro, una distribuidora que tiene bastante alcance aquí en Nicaragua. Entonces, el Malatión no es juego, es peligrosísimo. Él viene en líquido porque su objetivo es la fumigación, pero con disipador. Quiere decir que la camioneta del Minsa y todos aquellos que fumigan privado, cuya nébula es bien amplia, como que nebulizan el ambiente, entonces lo que ocupan es Malatión. ¿Ya? Toda esa nébula bien densa que es para fumigar es Malatión. ¿Correcto? O sea que es un órgano fosforado. Entonces, aparte del malatión, el paratión que existía antes del malatión, pero el paratión ahora está prohibido porque es más letal que el malatión. El paratión sí mataba a cualquiera. En las bananeras, imagínense, estaba el hombre parado y solo pasaba la avioneta por encima, lo dejaba bañado y caía todo. Metamidofo, terbufos, diacinón. Estos son los nombres comerciales más distribuidos en Nicaragua, pero el más distribuido de todo es el Malatión. Pueden tomar nota. A una persona asmática lo pueden matar con Malatión. Así que cuando anden fumigando, mejor que se salgan o lo mandan a la casa de un vecino o algún familiar. Porque el Malatión tarda bastante en estabilizarse. Después de que fumigan, tienen que pasar como 4 horas para que se estabilice. ¿Correcto? Si no le da la crisis de asma.
Vaya, vaya, ¿verdad? Correcto. Hay empresas en Nicaragua que no las distribuye Disagro, sino que son empresas de químicas de Nicaragua que también producen el Malatión. De las marcas locales nosotros podemos encontrar el Tamarón Plus, el Monitor, el Counter y el Lorban. Allá en el norte se compra bastante pues el Counter porque es más barato que el Malatión. Pero ya sabemos que estas son marcas como locales, o sea que producidas aquí en la Nicaragua libre, bendita socialista y solidaria. ¿Estamos claros? Muy bien. Sabemos nosotros que vienen en líquido, pero cuando no vienen en líquido, vienen en polvo granulado, emulsionable o mojable, como la amoxicilina que viene en suspensión oral, que es para echarle agua hasta donde está la flechita. Entonces, ese es un frasco grande que lo tienen que llenar con agua y agitarlo y echárselo a la mochila o al aparato fumigador para que suelte todita la nébula, ¿ya? Esos fumigadores que son con motor, ahí se les echa en el tanquecito la solución mezclada de malatión. ¿Estamos claros? Porque produce una nébula bien densa. ¿Puedo continuar? Ok. Ahora van a ver por qué es peligroso. Si de plano la persona se intoxicó porque fue inevitable que se intoxicara, la mayoría de las veces por exposición laboral o accidental, es muy rara vez que la persona se quiera suicidar con baratión o malatión, porque es bien difícil, pues, no es difícil de conseguir, sino es que no le llama mucho la atención consumir el malatión. Ya, es lo suficientemente nauseabundo como para que se lo empine. Ya. Entonces, casi siempre la intoxicación con malatión es accidental por lo que les dije yo, la exposición a la fumigación o porque hubo fugas en el momento de la fumigación. Pero aquí en Nicaragua, en mi experiencia, la mayoría de pacientes que llegaban intoxicados con malatión era porque andaban con la mochilita fumigando en el campo y fumigaban contra la dirección del viento. Entonces, cuando el viento soplaba, les tiraba todito el veneno en la cara y comenzaban con los síntomas en cuestión de minutos. ¿Cómo son los síntomas? Comienzan a tener temblor y convulsionan, se les baja la presión, comienzan a sudar, los ojos se ponen llorosos con inyección conjuntival, agranamiento de la pupila, resequedad en la boca y después de la resequedad viene un saliveo bien profuso, pero con bastante espuma en la boca y la convulsión que llega a la inconsciencia. Imagínense todo esto con un paciente sudado y que llegue orinado y defecado. Entonces los síntomas son tan feos que muy poco a las personas le llama la atención pues ingerirlo. Usualmente, casi siempre es accidental por la inhalación de la nebula o el vapor cuando se realiza contra el viento. ¿Cómo se envenenó? Iba fumigando y me dio el viento en la cara. ¿Cómo se envenenó el otro paciente? Te dice lo mismo. Iba fumigando y me dio el veneno contra en la cara. Llegué el tercero en la misma semana. Déjame adivinar. ¿Estaban fumigando y te sopló el viento en la cara? Sí, ¿cómo sabía? Entonces, porque hacen malas praxis en los procedimientos de fumigación. Entonces, esa es la principal causa de exposición. La vía respiratoria al inhalar el vapor o la nébula durante la fumigación, si se realiza en contra del viento. ¿Solamente por la vía respiratoria? No, también se puede por la vía cutánea en accidentes laborales, porque prácticamente como el tóxico es tan liposoluble, puede atravesar la barrera cutánea. ¿Ya? Imagínense si la mochila tiene fuga, le pasó la ropa empapada del tóxico y de la ropa a la piel. ¿Ya? Los que se envenenan más fácil a través de la piel son las personas que son delgadas. ¿Ya? Y aquí tienen que tener en cuenta que muchos campesinos en las zonas rurales tienen el montón de hijos porque todos los hijos los ponen a trabajar. Es decir, que ellos engendran a la siguiente generación de trabajadores que van a tener eso en finca. ¿Ya? O sea que cada parte es una inversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
mandan a los chavalitos ¿a qué? A trabajar y a fumigar. No es lo mismo la piel de un chavalito que la piel de un adulto. Entonces es más fácil que un chavalito se intoxique a través de la piel que un adulto. Aunque no lo crean, hay bastante trabajo infantil en Nicaragua y muchos de ellos en las zonas rurales impuestos por sus padres. Tomen notas, jóvenes, para poder pasar al siguiente tóxico. Solo quiero que se imaginen la peor escena, ¿verdad? Teniendo a un paciente convulsionando, sudado, con la presión baja, con los ojos rojos y babeando. O sea, es una escena bien fuerte, ¿ya? Y aparte de eso, orinado y defecado. Toda la emergencia apestando a heces y a orín. ¿Ya? ¿Me he explicado, chicos, en la parte virtual? Sí, Así es, doctor. correcto. Chicos, terminaron de anotarse en la asistencia. ¿Mm? Levanten la mano los que no se hayan anotado, los que están presencial, para que circulen la asistencia, por favor. A ese lado ya se anotaron todos. Correcto, vayan circulando la asistencia. Recuerden que no, cuidado, me marcan en la Semana Santa, porque hay unos ahí que marcaron en Semana Santa. Bien, ya puedo continuar. Continúo. La siguiente categoría después del órgano fosforado son los carbamatos. Si me lo preguntan a mí, la acción se parece casi a la de los órganos fosforados, pero la potencia es más leve, ¿ya? Es más débil. Igual producen efectos similares que los órganos fosforados, pero más débil. Por eso, si comparamos nosotros los órganos fosforados con los carbamatos son más débiles que los órganos fosforados. Entonces, como son similares, se usan para el control de plagas, pero la única diferencia es que el malatión no está diseñado en sí para ser usado dentro de las casas. Solo en condiciones bien extremas que haya una plaga difícil de erradicar, por ejemplo, que haya plaga de lepates o de cucarachas rusas, o etcétera, una plaga bien fea. Pero usualmente el malatión no fue diseñado para usarse en la casa. Fue diseñado para usarse ¿dónde? En el campo, ¿verdad? Por su alta peligrosidad. Sin embargo, el carbamato, al ser un poquito más débil que los órganos fosforados, sí puede tener uso doméstico. ¿Correcto? Sí se puede usar en la casa. Entonces, por lo tanto, ¿para qué nosotros vamos a utilizar carbamato? Depende. Lo podemos usar en el campo para el control de plagas. Lo podemos utilizar en salud pública para el control de vectores, o sea, mosquitos, por parte del Ministerio de Salud. ¿Ustedes han visto por casualidad que pasa una camioneta del MINSA fumigando? Entonces, en esa camioneta están fumigando una mezcla de agua con querosín y por lo tanto también ¿de qué? De carbamato. El más comercializado en Nicaragua es Concord, ¿verdad? Y Concord también lo distribuye pues Agroinsa, ¿ya? Muy bien. En uso domiciliario, ¿para qué podemos usar los carbamatos? Para el control de hormigas, cucarachas, insectos rastreros. Por casualidad, ¿ustedes han escuchado a algún viejito, a viejitos que pasan por la calle diciendo, vendemos veneno para gorgojos, garrapatas, hormigas, son popos? ¿Sí o no?
Entonces, lo que venden esos viejitos en la calle que pasan ambulantes, usualmente son carbamatos. Esos cebos para cucarachas, hormigas, son pocos, son carbamatos. ¿Estamos claros, chicos? Bueno, ahora que ya están claros, pueden tomar nota y si ya tomaron nota, me avisan para continuar. Se fijan que todos estos tóxicos son muy comunes en Nicaragua, por eso seleccioné los más importantes para ustedes, para que le agarren sabor a la clase. ¿Sí? ¿Qué les pareció? ¿Puedo continuar? Correcto. Ahora, Concord es uno de los más comercializados, pero el que le gana en primer lugar es el de la marca Carbaryl. El Carbaryl viene en cebo, viene en talco, viene en spray y a veces viene en champú antipulga bajo la marca Perro Consentido. ¿Ya? Viene en talco de la Bayer también, una marca que se llama Polfo. ¿Ya? Que se echa en el perro el talco y entonces las garrapatas se secan, se marchitan. ¿Ya? Luego también viene mezclado en jabones contra pulgas y garrapatas para las mascotas, en especial el que viene de la marca Asuntol. ¿Ya? Entonces todos estos al final contienen carbamatos del nombre comercial Carbaryl. Entonces, Carbaryl, Adicar, Carbofurán y Concord son los nombres comerciales más comercializados en Nicaragua de carbamatos. Entonces vienen en polvo, vienen en granulados, vienen en cebo, vienen en talco. ¿Ya? Vienen en spray, champú y jabón. Porque el objetivo es matar todos estos artrópodos. Miren, chinches, garrapatas, pulgas, piojos y ácaro. Cucarachas, son popos y hormigas. ¿Estamos claros, chicos? Muy bien. Puedo continuar. Lo mismo de siempre, chavalos. A ver en la parte virtual. ¿Qué miran en esta escena? ¿A un señor fumigando el maíz o es sorgo? Bien. Si ustedes se fijan, a diferencia de lo que hemos nosotros contado en nuestra clase, esta persona sí está cumpliendo con todas las normas. Miren, el bastón para fumigar no está señalado hacia arriba, sino que está inclinado hacia abajo. Si el viento soplara, la manguera está en un nivel tan inferior que no va a empujar los vapores hacia su cara porque la manguera va en dirección hacia abajo. Está cubierto con botas y pantalón y manga larga para cubrir la mayor cantidad de superficie de piel para evitar la absorción cutánea. Si es posible, debería andar con gorra, anteojos y mascarilla. Sin embargo, sabemos nosotros que muy difícilmente van a andar así. Lo más fácil es salirse en chinela o en botadiule con short y camisol o sin camisa. ¿Ya? Entonces, de las cosas que pueden pasar. Entonces, las principales vías de exposición de los carbamatos son por la vía digestiva, a través de los alimentos contaminados o la mano sucia después de preparar el tóxico. Suele pasar por la vía dérmica, ya sea por la manipulación o por contacto directo del tóxico con la piel, o por la vía inhalatoria, ya sabemos que en el proceso de siembra o por la inhalación del producto directamente, si no guarda pues las normas básicas de aplicación, ¿verdad? De la fumigación. Entonces, una mala técnica los puede llevar a la contaminación.
Continúo. Consejo sano, si ustedes compran hortalizas en el súper y compran cosas en el súper, lávenlas siempre, ¿vieron? No garantiza pues que sean higiénicas y que tengan restos de plaguicidas, entonces toda hortaliza y toda fruta que ustedes compran en el súper, lávenla para quitar los residuos. Ya sean limones, lechugas, repollo, zanahorias, siempre laven lo más que se pueda. Bien, vamos a hablar de la siguiente categoría. La siguiente categoría dentro de los plaguicidas se llaman rodenticidas. Pregunta, ¿qué animalito es este? Un chefcito, ¿verdad? O sea que este es un roedor. Como es un roedor, toda sustancia que haya sido diseñada para matar roedores, entonces se le llama rodenticida. ¿Estamos claros? Roden porque es roedor y sida porque los mata, ¿verdad? Entonces rodenticida. Prácticamente todos los tóxicos que son matarratones, matarratas, se llaman rodenticidas. Entonces, ¿cuál es el objetivo por el cual se inventaron los rodenticidas? Para controlar la población de ratas y ratones. ¿En qué parte? En las viviendas, en las bodegas, en las áreas de cultivo, donde sea que los roedores aparezcan. ¿Por qué es importante controlar la población de los roedores? Para que no se repita cierta plaga que afectó a Europa, ¿verdad? Entre el año 1500 y 1700, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, para que no vuelvan a suceder ese tipo de plagas. Entonces, ese tipo de peste, tenemos que mantener esta población pues a raya. Ahora, la industria de estos tipos de plaguicidas, rodenticidas, le ha añadido a la fórmula una sustancia que cuando se añada a este plaguicida le sea apetitoso al ratón, pero le sea desagradable al humano. O sea que cuando ustedes colocan este tóxico en el piso para que sea comido por el ratón, el ratón se va a sentir atraído por el tóxico y lo va a ingerir y se va a morir, porque contiene un aditivo que él se lo hace apetitoso al ratón, pero asqueroso para el humano. ¿Sí? Entonces, poseen un mecanismo de atracción, por eso viene en forma de cebos, granos, bloques o pellet que lo vuelven atractivo para los roedores. Los cebos es cuando vienen en sobrecitos de polvito finito. Pueden ser granos como granos de trigo o granos de cebada o granos de sorgo impregnados con el tóxico para que cuando ustedes tiren los granitos así en una bodega, el ratoncito se los coma y se envenene. ¿Estamos claros? Entonces, en forma de grano. A veces se le llama Biorat, la marca comercial cuando es en grano. Biorat. ¿Sí? Pero de todo esto, el que más se vende es en forma de pellet. ¿Qué es en forma de pellet? Forma de pellet son estos cilindros chiquitos. Miren, ¿cómo se llaman entonces? Entonces los pellets son los que más se venden porque son los más apetitosos para el ratón. Los pellets. Entonces aquí en Nicaragua, el que más se vende es Racumín. Las mata en el acto y bien muertos, dice la propaganda. Entonces, si es Bayer, es bueno. Y si no es Bayer, pues es bueno. Si no es bueno, no es Bayer. Entonces, es para uso doméstico como, y también para el uso del campo. Entonces, aparte de Racumín, la siguiente marca que es de Bayer, que le sigue en potencia, es otro que se llama Rodilón, que también pues es pellet. Y en el mercado oriental se puede encontrar uno de manufactura nacional, que no es importado, sino que es manufactura nacional, que se llama La Última Cena. ¿Ya? Sí, así se llama, La Última Cena. Y es un producto pues nacional que también son pellet. ¿Estamos claros? Muy bien.
Entonces, las marcas más populares, ¿cuáles son? Racumin, Ratac, Rodilon y La Última Cena. Exactamente qué rodenticida, la sustancia química es la responsable de que se muera el ratón. Warfarina, bromadiolona, brodifacum. ¿Qué son estas sustancias? Son anticoagulantes poderosos que hacen que la rata se muera de hemorragia interna. Quiere decir que si un humano se lo traga, también le va a dar hemorragia similar al ratón. ¿Se acuerdan de los síntomas del dengue hemorrágico? Entonces, así le va a dar a la persona que se coma pues un rodenticida. Le va a dar sangrado ocular, nasal, por los oídos, sangrado rectal, transvaginal y hemorragias internas que se van a exteriorizar a través de morados en todo el cuerpo. ¿Correcto? ¿Estamos claros? Entonces, el mecanismo del daño es que bloquea la coagulación. Entonces la persona se muere de hemorragias internas. Ya se la paso, oye. Dame 2 minutitos. Entonces, aprovechando que tenemos una alta audiencia, ¿verdad? Ahorita en la parte virtual, voy a pasar la asistencia para los chicos que nos acompañan ahorita en la parte virtual, ¿verdad? Que se unieron desde temprano. Entonces, tenemos aquí en la conferencia a Andrea, ¿verdad? No es necesario que digan presente porque ya los estoy viendo. Andrea Denise Lau, ¿verdad? Tenemos también a Brian Clemente, ¿verdad? Chacón. Tenemos también a Hazel Yarixa Santos. Tenemos a Iliana Valdés. Cris del Milagro. ¿Cuál es tu apellido, Cris del? Ok. Tenemos también Lourdes María. María Elena Rosales. Rosemary Yulisa. Samantha Álvarez. Y Ivette Valeria Montoya. Bien, les quedó claro lo de los rodenticidas, ¿verdad? ¿Cuál es el mecanismo de acción, las marcas comerciales que tenemos y por qué es tan adictivo? A veces la intoxicación sucede de forma accidental porque la vía oral es casi exclusiva por lo que requiere que lo ingieran para que actúe. ¿Me podrían decir en la parte virtual qué le está pasando a esta persona? Una hemorragia nasal. Exactamente, una hemorragia nasal que se llama epistaxis, ¿verdad? Entonces, la epistaxis es una de las manifestaciones más precoces porque sabemos que después de la epistaxis viene la gingivorragia, que es el sangrado por las encías. Después la otorragia, que es por los oídos, la inyección conjuntival a través de los ojos. Y después, si acaso la persona es del sexo femenino y está teniendo la menstruación, pues le baja con fuerza. ¿Ya? Correcto. Entonces, casi siempre exclusivamente es por la vía oral, producida por la ingestión o producida, ¿verdad?, por
la contaminación cruzada con alimentos. Teníamos una pregunta ayer por la parte virtual, María Elena. Profe, disculpe, es que fíjese que a la hora del listado no escuché si mencionó mi nombre. Yo soy Ya te había María Lara. Ya te había puesto presente. Ah, bueno, disculpe, gracias, profe. Dale, pues. Entonces, casi siempre exclusivamente es por la vía oral. Hay padres que son tan irresponsables que aquellos rodenticidas que tienen forma de bloque, forma de cajeta rosada, los encuentra el chaval y se lo come creyendo que es cajeta de coco y de repente pues ahí lo miran en el piso que está desmayado, ¿ya? Correcto. Entonces son cosas que la bolsita dice, manténgase fuera del alcance de quienes. Y exactamente es lo primero que pasa. Lo dejan fuera dentro del alcance pues, de los niños. La siguiente categoría después de los rodenticidas son los piretroides. De todos los plaguicidas que se comercializan y se distribuyen y se usan en Nicaragua, los piretroides son uno de los más débiles que hay. ¿Se escucha bien mi voz? Entonces, quiero que conozcan primero el contexto químico de donde vienen los piretroides. Pregunta, ¿cuántos conocen esta florcita? ¿Quién ha ido al panteón a ponérselo a sus difuntos? ¿Verdad? ¿Cómo se llama, chavalos? Vienen en amarillo, vienen en blanco, miren. ¿A poco no las han visto? Si eso es bien común en el Día de los Muertos. Sí la he visto, profe, huele rico, pero la vez hace un veneno con esa. Entonces, fíjense bien, esta florcita que miran allí con ese colorcito, en amarillo o en blanco, se llaman crisantemos. ¿Ya? Ese es su nombre coloquial, pero su nombre real se llama piretro, flor de piretro. Entonces, si estas plantas se llaman piretro, entonces la sustancia química que extraen de esas flores se llaman entonces piretroides, porque vienen de la flor de piretro. Estas flores tienen sustancias alcaloides y tienen pinenos y limonenos que tienen una acción insecticida. ¿Ya? Entonces, como tienen una acción insecticida, por eso su uso principal es insecticidas de baja toxicidad en comparación pues con otro grupo. Entonces se utilizan en salud pública, en las termonebulizaciones, las fumigaciones en los barrios para combatir el dengue y la malaria. Ustedes han visto los que andan fumigando del Minsa que andan colgados como un cañón, que hace un montón de ruido y que siempre llegan a la hora que uno está comiendo o cocinando, o llegan cuando uno está durmiendo. Entonces, esas motofumigadoras, ¿qué es lo que les echan ahí? Piretroides. Exactamente, ¿qué piretroides? Uno que se llama deltametrina. Entonces, todos los piretroides, sus nombres terminan en metrina. Cipermetrina, deltametrina, permetrina. Entonces, porque son los insecticidas verdaderos. Tal vez ustedes no lo conozcan así en líquido para fumigar, pero sí lo conocen de otro nombre. ¿Quieren que se los enseñe? Y es algo que ustedes utilizan casi diario. ¿Quieren ver? Ahora, ¿cómo les quedó el ojo? Ok. Entonces, fíjense bien, pues. Es más común de lo que ustedes creen. Raimax, Baigón, Oco, Zoom y todo eso
son piretroides. ¿Qué es lo que trae? Si permetrina al 1% o trae permetrina al 1%. Si ustedes se fijan, hay uno verde y uno azul. El verde trae piretroides más fuertes porque es para uso externo, o sea, contra alacranes, ciempiés, animales grandes. Pero los azules hasta vienen con fragancia porque son para uso adentro de la casa. Quiere decir que solo van a matar cucarachas, moscas, zancudos, hormigas. ¿Estamos claros? Si alguien rocía spray del verde adentro de la casa, hay altas posibilidades de que le dé una irritación respiratoria y comiencen a toser. O que les dé dolor de cabeza porque esos son síntomas de la intoxicación con piretroide. ¿Me he explicado bien? Entonces es más común de lo que ustedes creen. Entonces los piretroides, los más comunes que se usan en Nicaragua son cipermetrina, deltametrina, que es la que ocupa el MINSA, permetrina. En resumen, la cipermetrina viene en los Baigón, la deltametrina es la que usa el MINSA y la permetrina usualmente viene en loción corporal de una marca que es repelente. ¿Cómo se llama la que compran en el súper? Una loción que es repelente de zancudo. Off, ¿verdad? Entonces el off lo que trae es permetrina. Levante la mano los que conocen una loción nacional que se llama Sanate. Sanate. Entonces, el Sanate es una loción que se coloca en el cabello con el objetivo de matar ¿qué cosa? Los piojos y las liendres, ¿verdad? Entonces, ahí andan en el MINSA, en los colegios, viendo los chavalitos que andan piojos y les dan el frasquito para que la mamá se los ponga en la casa. En la farmacia, ¿cómo lo encuentran? Como Doctor, ese es el famoso Piopel, es el famoso Piomax. Exactamente, también viene con el nombre comercial Piopel. ¿Correcto? Y sabemos que es permetrina al 1% que no es tóxico para los niños. Porque existe otro que es más brutal que se llama gamma-benceno, que ese sí es tóxico para los niños. ¿Ya? Entonces, el que no es tóxico es la permetrina al 1%. ¿Qué les ha parecido esta parte? Entonces, marcas comerciales. Ray, Baigón, Oco, Oz, todo lo que se les ocurra. Hay algunos que son de uso textil aplicados en mosquiteros impregnados para protección personal. O sea, que son mosquiteros que ya traen plaguicidas. Me avisan para continuar, jóvenes. Ya vamos llegando a la parte final de esta clase. No se preocupen, no se me alboroten. Ok, aquí voy. ¿Cómo se expone uno a los piretroides? Principalmente por la vía respiratoria porque inhala el aerosol en espacio cerrado. ¿Cómo se les ocurre que van a usar Baigón verde en un espacio cerrado?
a que todo el mundo comience con dolor de cabeza y la tos. Y si es asmático, pobrecito, porque le da la crisis. Entonces, el baigón verde solo es para uso externo o para un espacio abierto, que sabes que se va a distribuir en el aire. Pero en un espacio cerrado, es como que vengan ahorita que tenemos el aire acondicionado y echar baigón verde aquí. Y todo con la ventana cerrada. Entonces, para eso está el baigón azul. El baigón azul es para interiores y el verde es para exteriores. ¿Correcto? Entonces, por la vía dérmica también es probable exponerse al tóxico por el contacto con la ropa o con superficies recién fumigadas. Y por la vía oral, por la ingesta accidental de productos mal almacenados o que le cayó la fumigación a la comida. Por eso es que la mayoría se enojan que lleguen a fumigar a la hora que uno está cocinando o comiendo. No encuentran, apenas uno comienza, se hace la cucharada a la boca, ya comienzan con las motos fumigadoras. Bueno, ¿puedo continuar? Entonces, habiendo visto todos los tóxicos, vamos ahora a la siguiente categoría grande en la clasificación del MINSA, que son los accidentes ofídicos y los animales ponzoñosos. ¿Qué es, Michelle? Entonces, los accidentes ofídicos. Para nosotros, ¿qué es un accidente ofídico? Un accidente ofídico es cualquier encuentro accidental y desafortunado en el cual un reptil ofidio, es decir, una serpiente, se encuentra con un humano y lo muerde. ¿Ya? Entonces, de todas las especies de serpientes que muerden, que son venenosas en Nicaragua, solo hay dos importantes, Viperidae y Elapidae. Viperidae son todas las serpientes víboras cuyo veneno es lítico y que su mecanismo de daño es destruir el tejido donde pica. Entonces, de las Viperidae, en Nicaragua destacan las Botrops asper, que se llama terciopelo, las Crotalodurizus, que es la cascabel, ustedes la conocen, las Lachesis stenophrys, que es la matal del monte, pero de todas estas, por encima de la cascabel, la Viperidae más frecuente en Nicaragua es esta serpiente. A ver, pongan atención, chavalos, por favor. Cuya superficie inferior es de color amarillento. Por eso, a esta serpiente le dicen barba amarilla. Esta es la famosa serpiente barba amarilla de aquí de Nicaragua. La podemos encontrar en toda Nicaragua, desde el Pacífico hasta la costa, pero más frecuente en la costa y en los cafetales, porque su color amarillento con café le permite esconderse en las hierbas secas. ¿Ya? ¿Estamos claros? Debajo de las piedras y las hierbas secas. Imagínense que alguien vaya a cortar café y por más que le digan, váyanse de bota, ahí van en chinela a cortar café. En chancletas, en sandalias. Pisan una animala de estas y cómo no le va a picar. Mientras que si usan bota de hule, los colmillos quedan clavados en el hule y no pasa. Pero por más que le digan, no vayan en chancletas ni en chinelas a cortar café, vayan en bota de hule, ahí van. Desde los chavalitos chiquititos, el más seleque, hasta la señora más grande a cortar café en chinela. ¿Ya? En la costa hay bastante barba amarilla, mucha barba amarilla. De hecho, es uno de los accidentes ofídicos más frecuentes. Digamos que diario hay un picado. Casi diario. ¿Sí o no? Barba amarilla la más frecuente de Nicaragua. Después de la barba amarilla, la crótalo, y después de la crótalo, la terciopelo. Después de la terciopelo, esta misma pero de color negro que se llama azopilota, y otra más chiquita que es más finita y más peligrosa que se llama sorcuata. De ahí de todas estas, esa es la más frecuente. Pero no le hagan caso a los campesinos, porque los campesinos son unos grandes mentirosos. Ya les voy a decir por qué. Ustedes le enseñan esta culebra a un campesino, le dicen que es cascabel. Se le esconden y se la vuelven a enseñar, le dicen que es mazacuata. Se le esconden y se la vuelven a enseñar, le dicen que es sorcuata. O sea que ni ellos saben.
Pero si las quieren identificar, hay 3 puntos clave. Todas las serpientes viperidae tienen el ojo con una pupila vertical. Segundo, la cabeza tiene forma de punta de flecha. Miren, no es redonda, tiene forma de punta de flecha. Tercero, el patrón de manchas siempre dibuja diamantes, miren, independientemente de la especie. Y son robustas y siempre están dispuestas pues, a atacar. Algunas le dicen 4 narices, pero es la misma porque aparte de la nariz, que es la fosa nasal, tiene una fosita con la que detecta el calor, entonces se le llama fosita termosensible. Si tiene 4 hoyitos en la nariz, ya saben que eso es venenosa, huyan. ¿Ustedes creen que le van a estar viendo la nariz cuando se la topen? Han salido de un solo. Enseñar la nariz. Entonces son con la cabeza en forma de flecha, el ojito parado, las manchas forman diamantes y obviamente tienen 4 narices. Entonces a esto se le llama pues una viperidae. ¿Dónde la podemos encontrar en Nicaragua? Las especies, copien las chavalos, por favor. Copien las especies. ¿Dónde las encontramos? En las plantaciones de café, banano, ganaderas, malezas y cerca de viviendas rurales, especialmente en la costa atlántica, ¿verdad? La última de la que me di cuenta fue una embarazada que la picó una barba amarilla. No se murió ella, pero se le murió el niño. Quedó hecho sopita. Al final no sabemos si ganó o perdió. ¿Se imaginan que la criatura haya sido disuelta por el veneno? Prácticamente lo disolvió. Como Sopamagui, profe. Bueno, ni modo. ¿Cómo le pondríamos? Se llamará cielo porque para allá va. Ok, continuamos. Miren el daño, chicos. Una vez que pica, se produce una necrosis coagulativa y después licuefactiva. Es decir, que primero hace una coagulopatía de consumo, primero coagula la sangre y después causa necrosis y después se forman, donde va licuando el tejido, se van formando ampollas. Miren. ¿De qué muere la persona entonces? La persona muere de una insuficiencia renal por el montón de proteínas coaguladas en la sangre, ¿correcto? Entonces, hay una gran carga de detritos y proteínas que saturan los túbulos renales, entonces se muere de necrosis tubular aguda, ¿ya? Y de hemorragias internas porque el mismo veneno de la serpiente licúa las proteínas de la coagulación. Qué horrible, ¿verdad? Ya que se mueve reventadito por dentro. Muy bien. ¿Dónde pica? Usualmente pica en pies y piernas porque es por accidente que la serpiente muerde el tobillo. Es de forma accidental. A veces es laboral en manos y brazos durante la limpieza de terrenos o el corte de café o manipulación de la leña donde estaba la serpiente. Al contrario de la Elapidae, esta es peor porque son todas aquellas serpientes que tienen en común un patrón de franja que la gente la conoce como serpiente coral, pero no todas son coral, ¿correcto? Fíjense bien. En la Lapidae, aquí tenemos Micrurus platurus, que se identifica porque tiene anillos colores rojo, amarillo y negro, siguiendo patrón específico. Pero ¿cuál es el patrón específico? La palabra rana. ¿Cómo así? Los colores tienen que ir en este orden: rojo, amarillo, negro, amarillo. A veces la A es sustituida por el color blanco porque si no es amarillo es blanco. RB, NB. Si ya cambia el orden, ya eso es una falsa coral
porque hay serpientes que han aprendido que el mimetismo las salva. Por ejemplo, serpientes no venenosas que imitan los colores de una serpiente venenosa para que nadie se las coma. Entonces, hay corales falsas y hay corales verdaderas. Y esta es la única manera de determinarlas. Miren, miren aquí, rojo, negro, blanco, negro, blanco, negro, rojo, negro, blanco, negro. Podemos decir que esta es falsa, porque no sigue el patrón. Pero miren esta, rojo, negro, blanco, negro, rojo, negro, blanco, negro, rojo, negro, blanco, negro, rojo, negro, blanco, negro. Entonces, esta sí es una coral verdadera. Hay unas que solo tienen 2 colores y esta es peor que la que tiene 4 colores porque esta que tiene 2 colores se le llama gargantilla y para esta no hay antídoto. ¿Ya? No existe. Es que lo peor de todo es que esta es una picadura que no duele. Te das cuenta solo si miras la culebra, pero si no miraste la culebra no te das cuenta. Solo te da un sueñito y te das quedando dormido y de repente pues te fuiste. Porque su veneno es neurotóxico. Su mecanismo es causar una parálisis. ¿Me explico? Y tienen solamente 1 hora. ¿Mm? Sin embargo, a pesar de todos los peligros que tiene esta serpiente, ¿quieren saber cómo se sucede ese accidente ofídico? Fíjense bien. Parte virtual. Analicen la siguiente imagen. ¿Qué pasó ahí? ¿La está manipulando por gusto o cómo? ¿Pero por qué lo mordió? Porque la está apretando por atrevido o por atrevida. ¿Quién le dijo que la tenía que agarrar? Nadie fue de atrevido a agarrarlo ajeno. Entonces le gusta agarrar la serpiente, ¿verdad? Entonces, a diferencia de las viperidades, que es totalmente accidental, las elapidae suceden por la manipulación humana. Nadie le dijo que las agarrara. Mala maña que tienen de que si miran una serpiente la quieren agarrar. ¿Ah? De hecho, el sonido les causa dolor. Cuando el humano viene cerca pisando el piso, entonces el dolor de la vibración les duele a ellas y salen corriendo. Ellas se alejan del humano, pero ahí va aquel queriéndola agarrar. ¿Ah? ¿Quién le dijo que la iba a agarrar? Entonces se defiende. Déjame en paz. Y lo mordió. Y lo mató. Porque a diferencia de las víboras, la mayoría de accidentes por corales ocurren al intentar capturarlas o manipularlas. ¿Correcto? Por eso casi siempre muerden ¿en dónde? En las manos. Pueden copiar, chavalos. De las otras serpientes que hay en Nicaragua no las quise incluir porque son totalmente raras. Es raro con costo un episodio cada 5 años. Por ejemplo, las serpientes de la especie Hydropidae, en vez de tener un cascabel, tienen una aleta atrás. O por lo menos la cola se aplasta en forma de aleta. Entonces esa prácticamente es una serpiente marina de la especie Hydropidae, ¿ya? Y da la casualidad de que como es rara, entonces no hay antídoto, ¿ya? ¿Estamos claros? De los otros animales ponzoñosos que no están en la norma del NINSA, porque recuerden que la clase se llama clasificación del NINSA, ¿verdad? Hay otros animales ponzoñosos que no están en la norma, pero que sí tienen venenos tóxicos. En este caso, pues la raya. Levanten la mano los que han sufrido algún accidente por una picadura de raya. Medusa. No. Caracol cono.
no estuvieran vivos, ¿verdad? Carabela portuguesa. Muy bien. Siempre. Nunca los ha picado un siempre. Uy, no tuvieron infancia. Ok. Ajá. También animales ponzoñosos. Bien, chicos, vamos a quedar ahí. ¿Qué les parece? Miren, estas son las normas de donde se sacó la clase. En su momento se las voy a compartir para que las tengan, ¿oyeron? Para que todos se la lleven a su casita.